intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 € en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart, patrocinado por Endesa. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Conide Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este programa Conide Inmobiliario cuando son las 11:08 de la mañana. Empezamos pues a abordar los temas importantes e interesantes que les hemos preparado para este día. Y esta mañana tenemos pues muchos invitados. Vamos a hablar de muchos modelos, como por ejemplo el de Gradual Homes. Ha lanzado el primer estudio sobre el mercado de alquiler con opción a compra en España. Es una alternativa clave para quienes no pueden afrontar la entrada y los gastos de compra-venta. Un tema interesante e importante, sobre todo para aquellas personas, los jóvenes, no tan jóvenes, que quieren acceder al mercado de la vivienda. Dicen que el 75% de los interesados opta por este modelo o no opta por este modelo por falta de ahorros, pese a contar con ingresos medios y también estabilidad laboral. Por eso vamos a desgranar el informe que vamos a presentar, que vamos a conocer esta mañana, al que han llamado Primer Informe del Alquiler con Opción a Compra en España. Vamos, enseguida sabremos qué dice este informe. También vamos a abordar esta mañana el comportamiento de activos del sector sanitario. Ha alcanzado en 2024 los 628 millones de euros. Y es un dato de referencia, un dato interesante que demuestra cómo el volumen invertido en este mercado está experimentando un notable crecimiento en los últimos años, sobre todo acompañado del entorno macroeconómico, que es más favorable, también de esa consolidación de las tendencias y de la entrada de nuevos players atraídos por estas características contracíclicas dentro del sector sociosanitario. Lo destaca el último informe de Collier, del que hablaremos también enseguida lo abordamos. Y nos acompaña para poner luz y diseño un estudio de arquitectura que se llama ARKit. Es un estudio de arquitectura internacional que está especializado en la gestión y el diseño de pequeños y grandes proyectos en distintos sectores. Tienen un enfoque muy creativo y muy funcional, y es que este equipo de este estudio de arquitectura fusiona la arquitectura y el diseño con una larga experiencia en Project Manager. Están especializados, como les digo, en muchas cosas, pero sobre todo han sido reconocidos con varios premios por algunos de sus proyectos en esos espacios de trabajo o de oficinas como Ficus Office, del que hablaremos y miraremos con ellos
también al futuro. Y además nos acompaña otra compañía, se trata de Smart Rental Group, es una compañía con experiencia en la gestión de los activos de usos mixtos y es que se ha consolidado ya como referente dentro del sector, sobre todo y gracias a la capacidad operativa en la gestión interna de más de 3.000 plazas distribuidas entre Hospitality y Living. Vamos a hablar del plan de expansión que tienen previsto en los próximos años. Y con todos estos asuntos y con los invitados comenzamos un jueves más con I de Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Con I de Inmobiliario. Once minutos de la mañana, abordamos ya los temas que le hemos puesto sobre la mesa. Saludos, un placer hacerlo, a Guillermo Esteve de Cominges, CEO de Gradual Home. Guillermo, bienvenido, buenos días, bien hallado. Gracias, ¿Cómo Elena. estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Hacía tiempo que no sí. nos veíamos. Últimamente eso lo digo mucho en la mesa, no sé por qué. Pues no sé. ¿Pasáis mucho tiempo sin venir a ¿Me tienes verme? que invitar más? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Pero porque no tenías informe, ¿no? No Hasta tenía ahora. informe, Este es el primer informe que hacéis. Sí. Ajá. Es interesante porque refleja una realidad, ¿no?, en España al que vosotros queréis poner solución. ¿Con qué? Con este informe y con Gradual Home, porque ¿qué realmente? Bueno, este informe lo único que trata de hacer es recopilar los datos de 4 años que llevamos operando para dar luz sobre un segmento que creemos que es muy necesario, ¿no? Nuestra ambición, siempre lo digo, es que la gente pueda alquilar, pueda comprar, pero quizás en su situación vital y en su momento pueda haber una opción mixta, como es el alquiler con derecho a compra, en el que le encaje mejor, pues por su nivel salarial, su situación de ahorros, que la compra del alquiler, ¿no? No necesariamente tiene que estar abocado a ir a un alquiler por obligación, cuando quizás por su situación lo que quiere hacer es ir a una compra, ¿no? Lo que pasa es que necesita más tiempo para poder hacer esa compra de forma gradual, ¿no? De ahí también nuestro nombre de Gradual Homes. Y vosotros, vuestra misión es precisamente ayudar, ¿no?, bueno, pues para quienes desean adquirir su casa sin tener que sacrificar ese ritmo de vida. ¿Cómo lo hacéis? Porque esto hay que entenderlo, para que los oyentes sepan cómo es este modelo, porque es un modelo muy nuevo, muy innovador. Sí, es un modelo novedoso, aunque llevamos ya varios años Sí. Picando piedra, como digo yo. Uh-huh. Pero es cierto que cómo lo hacemos, nosotros lo que es Gradual es una plataforma que se pone entre dos interesados. Por un lado, interesados en entrar a este modelo, gente que quiere comprar pero que no cualifica todavía, pero sí que tiene una estabilidad económica, salarios, pero aún necesita más tiempo para poder irse a por ejemplo, una hipoteca, si quiere comprar la compra con una financiación tradicional. Y a la vez lo que hemos tratado de hacer es crear un modelo en el que hay inversores que apuestan por ayudar a estas personas a que accedan a esa vivienda. Es decir, los inversores compran la casa que está en el mercado por ellos. Uh-huh. Nosotros somos una compañía del Grupo Priconsa, pero no hacemos este modelo con viviendas del Grupo Priconsa, Uh-huh. porque eso sería demasiado limitado. Lo que queremos es ampliarlo a cualquier persona que vea una casa que le encaja o que ajusta a sus condiciones de las que está viendo, pues por habitaciones, metros, situación, precio, y lo que hacemos es pedirles o decirles, tráenos la casa, ven tú también con tu perfil, tu situación salarial y demás, y nosotros se lo presentamos a inversores que la compran por ti. Y eso es lo que facilita que una vez que el inversor compre la casa puedan entrar en este régimen, que es un esquema muy favorable y muy balanceado para que sea interesante para este inquilino futuro comprador. Nuestros inversores obtienen una rentabilidad, pero sobre todo nuestros inversores entran en este modelo con una finalidad, y eso ha estado así desde el inicio, que es ayudar a solucionar un problema que ya se veía hace años, Uh-huh. que existía y que se ha ido agravando, que es la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. Uh-huh. Mucha gente quiere, pero no puede. Mencionabas el dato antes, en nuestros más de, creo, 70.000 puntos de datos que tenemos y recogemos en este informe, el 75% de las personas entran porque no les da para tener esa entrada, más el ITP, más notaría, registros que tienes que pagar, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de la comunidad ITPs, pues puedes estar hablando de prácticamente un 30% del valor de una vivienda. Para viviendas de 200.000 euros, que en Madrid ya casi te diría que es de lo Quedan mínimo pocas. que hay, Te y voy a hay decir, quedan pocas, pocas, sí. son 60.000 euros lo que estamos hablando de desembolsar en el momento cero. La gran mayoría de las personas que nos llegan y la que no nos llegan, porque aún no nos han conocido, obviamente no lo tienen. Y si lo tienen, y hablabas antes también del estilo de vida, es un punto muy importante. No sacrifican o se descapitalizan aportando todo ese dinero en el inicio,
y estando en una situación de inestabilidad, o que incluso dicen, oye, durante 2, 3, 4 años hasta que me recupere, pues dejo de salir, dejo de viajar, porque tengo que volver a hacer colchón, ¿no? Este modelo lo que te permite es ir entrando poco a poco con una opción que ya estás usando probablemente, que es el alquiler. Muchas de las personas que nos llegan están pagando un alquiler. Es una cuota. Es una cuota, pero con una diferencia. Nosotros en nuestro modelo puedes recuperar hasta el 30% del alquiler que has ido pagando, que se descontaría en el precio en el momento que ejerces tu derecho de compra. Tú cuando estás en alquiler, directamente, pues eso se te va al propietario de la vivienda. Es decir, es un modelo que trata de unir varias variables y sobre todo flexibilizar para estas personas el momento en el que quieran ir a una compra. Bien con hipoteca o bien porque van a recibir dinero dentro de X años de una herencia o lo que sea, ¿no? Ellos tienen hasta 7 años para ejercer su derecho de compra y una ventana de 4 años para poder comprar. Claro, pero la pregunta es, ¿quiénes son los que se están acercando? ¿Son los más jóvenes, menos jóvenes? ¿Qué requisitos son los que se necesitan, ¿no? Porque alguien que nos pueda estar escuchando nos puede decir, oye, pues es una iniciativa muy interesante, pero claro, ¿cómo puedo acercarme a ella? ¿Necesita algún requisito, Guillermo? Bueno, de momento preguntabas de jóvenes, sí. El modelo nace para ayudar a los jóvenes. La pregunta es, ¿qué entendemos por joven? Esa sería la primera. Sí. Y la siguiente es, ¿qué nos ha ido demostrando? Y por eso también es importante este informe, ¿quiénes son las personas que están teniendo dificultades para acceder a una vivienda? El informe, mencionabas antes al principio, entre 30 y 40 años tenemos un 40%, pero entre 40 y 45 o 50 años tenemos un 40 y pico % de gente. Más de 50 años tenemos un 6-7% de personas que acuden a nosotros. Lo que te está demostrando esto es que tienes más peso de mayores de 40 años interesándose por este modelo porque no han sido capaces de generar un ahorro suficiente para ir a financiarse con una hipoteca hoy en día. De hecho, las viviendas que están más solicitadas son viviendas de 3 habitaciones, en torno a 90-100 metros cuadrados, es decir, personas que ya tienen 1 o 2 hijos y que no han podido tener esa estabilidad que te da la vivienda hasta edades, digamos, elevadas, ¿no? Si comparas esto con situaciones de una generación anterior a la nuestra, donde quizás su vivienda la compraban a los 20 y pico años y la acababan de pagar a los 30. Estamos en una situación muy diferente, ¿no? La gente que nos llega, digamos que es joven, pero joven tirando ya a adulto, ¿no? Adulto. Nos llega también gente joven, pero es más difícil que puedan luego cualificar por nivel de rentas y de ahorro y demás. Pero es cierto que el son los que acceso a la vivienda cada vez se hace a una edad más tardía. Estamos hablando de que jóvenes ahora son 40 y tantos años, ¿no?, para acceder a una vivienda. Sí. Cuando tienes un colchón de ahorro. Sí, y probablemente también porque es un modelo muy nuevo y desconocido. Nosotros hacemos mucho esfuerzo en darlo a conocer porque, insisto, las personas que han entrado te lo cuentan y obviamente nos conocemos toda su historia familiar, por qué no han podido comprar y demás. Incluso luego decisiones que no han tomado por no haber podido acceder a una vivienda, ¿no? La importancia que tiene el tener un vínculo, aunque sea que te clave a un lugar, a una ubicación, ¿no? Hablábamos al entrar, muchos no somos de Madrid, pues el hecho de tener una vivienda en un sitio, yo lo valoro, es muy importante. Pues mucha gente dijo, nosotros no nos planteamos, por ejemplo, tener hijos, porque no teníamos la estabilidad, vivíamos en un alquiler, habíamos vivido en muchas casas de alquiler, ¿no? Y hasta que no pudimos o tuvimos la opción de entrar aquí, digamos que ya pones el ancla y dices, venga, pues ahora nos animamos, ¿no? O sea, hay muchas decisiones vitales que no se toman por no haber tenido este acceso a la vivienda. Nosotros lo vemos todos los días. Tenemos unas 300, 400 personas que nos llaman cada semana o nos se registran. Y te cuentan. Y la mayoría te cuenta situación. La situación, alguna historia. Si te parece, vamos a hablar de alguna de estas situaciones, alguna que recuerdes, pues dices alguna historia, pero mientras te lo vas pensando, decías, tú eres gallego. Sí. En la mesa tenés compañera gallega. Que Por supuesto. Esta mañana lo hablábamos hace unos minutos. Laura Díaz, directora de Healthcare en Colliers. Laura, bienvenida, buenos días. Hola, buenos ¿Qué tal, días? todo bien? Muchas gracias, sí, muy bien. Gallega también, ¿no? También, de Vigo. Sí. Es que llueve tanto en Madrid como en Vigo ahora mismo. ¿Qué ahora está pasando? Casi. Pero donde no está lloviendo, no sé si está lloviendo para ser abonado, es en este sector del healthcare que decíamos, se ha comportado en el año 2024 muy bien, pero es que todos los antecedentes, precedentes están demostrando que el 2025 va a ser mejor. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
La realidad es que el sector de healthcare ha ido creciendo muchísimo desde el 2018. Todo esto comenzó porque muchos operadores franceses, sobre todo, donde el mercado está mucho más consolidado, entraron en España. ¿Cómo lo hicieron? Comprando pequeños grupos, sobre todo de residencias, y esto hizo que hubiera un desarrollo mucho mayor. Con todo y con eso, hasta ahora los inversores no habían visto un interés real por este sector, porque la realidad era que no estaba muy profesionalizado, todavía no había buenas residencias, hay mucha gente que todavía tiene en su cabeza el concepto de asilo, ¿no? Y la realidad es que este sector ha ido creciendo muchísimo, a unos ritmos enormes. Y dentro del sector salud, ya no solo hablamos de residencias, pero lógicamente es que los fundamentales de este sector son imbatibles. Hay cada vez más gente con edad superior a 65 años, cada vez más necesidades por tener un seguro privado y cada vez más necesidades por nuevos modelos o nuevos conceptos, como puede ser el senior living, que es un paso previo sin duda a una residencia más medicalizada. Entonces, esto ha hecho al final que haya muchísimo interés y cada vez más en este sector, sobre todo porque al final tienes operadores muy solventes. Es un sector contracíclico, que al final siempre va a haber necesidad de plazas, y de hecho todavía estamos en un déficit enorme de plazas, no solo de residencias, también hospitalarias y por supuesto de nuevos modelos, y esto todo sirve para que no solo inversores institucionales que ya son especializados y que ya han entrado en este mercado, sino también familias estén girando y viendo este sector en más profundidad, en mucho más detalle. Sí, pero porque, Laura, están funcionando también las dinámicas entre oferta-demanda, está funcionando también la bajada de los tipos de interés, como decíamos, las nuevas tendencias que están llegando, y todo está ayudando a que este sector se esté dinamizando en los últimos años. Decías tú, hay una gran... O sea, estaba mirando las camas en el estudio. Población europea senior, de 65 a 84 años. Oferta de camas en el senior living. Sí. Y es brutal. No hay. No existe. Todavía no. Y eso, o sea, luego Carlos seguramente nos contará más de su modelo, pero la realidad es que todavía no hay muchos modelos en España. La realidad es que también es un mercado emergente y es un mercado en el que todavía nos tiene que cambiar un poco la mentalidad, ¿no?, española, que también en línea con lo que decía Guillermo, seguimos siendo en parte muy tradicionales, muy de querer comprar casa, y eso al final también hace que la gente no tome la decisión de irse a un modelo como este. La realidad también es que en Costa tenemos ya una población cautiva de extranjeros muy grande, que se van a quedar, más de 316.000, que ya viven incluso, y que sí que tienen mucho más interiorizado este tipo de modelo. Al final, los extranjeros sí que conocen ya mucho más y buscan mucho más calidad de vida, comunidad, evitar la soledad, y eso hace también que se hayan venido a España, a nuestras costas, y que busquen este tipo de modelo. Con lo que en los próximos años, sin duda, vamos a tener un desarrollo de senior living sin duda enorme. Y nosotros en nuestro informe ya plasmamos que ya necesitaríamos otras 4.000 plazas, de las que ya, y esto es duplicar al final todo lo que existe ahora. Pero porque fíjate, Laura, pero porque en el sur, en los países del sur de Europa, no estamos alineados, ¿no?, de lo que está ocurriendo en los países nórdicos, son más están más concienciados, ¿no?, con este concepto. ¿Cuál es esa diferencia entre ellos y nosotros? Pues sobre todo cultural. El tema cultural todavía pesa mucho, y todavía
en eso es un poco lo que comentaba. Somos muy tradicionales, todavía queremos transmitir propiedad a nuestros hijos, y entonces irnos a un modelo o de alquiler o de compra, pero que a lo mejor en los tipos de compra no tengas la propiedad, es un poco complicado. Irte, pero sí que es verdad que cada vez lo vamos a tener más, porque al final la sociedad nos está llevando un poco a eso. Cada vez hay más gente soltera o más gente divorciada o gente casada también, pero que sus hijos ya se han ido, están en el extranjero. Cada vez somos más internacionales en todos los sentidos, y esto sí que hace que cada vez haya más interés por este tipo de modelo de senior living. Decías tú, hay una compañía que se sienta con nosotros que ofrece esas soluciones también ya, pusieron ese foco hace tiempo, ¿no?, en darle solución, lo visualizaron y se pusieron a ello. Carlos Escoda, CEO de Smart Rental, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Días. ¿Qué tal, Carlos? Muy a gusto. Muy bien, ¿no? Estás muy bien. Porque tú no eres de Vigo ni gallego, ¿no? De Barcelona. Ay. De Barcelona. Pero llevas mucho tiempo en Madrid, afincado, ¿no?, en Madrid hace sí. ya casi algo más de 20 años y encantado. Ajá. Estamos diciendo, sois de los que aportáis soluciones a los clientes, soluciones habitacionales, incluyendo muchísimo tipología de activos, pero ¿cuándo empezasteis con ello? Porque claro, estábamos hablando de que esto se está hablando de los últimos años, pero ya vosotros ya lleváis, creo, casi una década. Exacto, ya hemos celebrado ya los 10 años. La compañía surge viendo al final la necesidad de la demanda, la necesidad del mercado y lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Creo que la sociedad cada día avanza mucho más rápido y necesitamos empresas en las cuales sean rápidas de visualizarlo y de adaptar el producto lo más rápido posible, ¿no? Empezamos hace 10 años con habitaciones, alquilando habitaciones, lo que ahora ya llamamos co-living, y todo el mundo lo conoce como co-living, pero hace 10 años eso era algo un poco tradicional. Nos acordamos todos. Se decía, voy a alquilar habitaciones. Ya está, no existían, ¿no? Probablemente muchos de los que nos estarán oyendo habrán pasado una época de su vida, por ejemplo, en Londres, estudiando o trabajando, compartiendo un piso con varias gente de una forma no profesional, ¿no? Y uno alquilaba el piso y ese pues repartía los gastos, ordenaba un poquito, y cuando uno se iba buscaba el sustituto, el reemplazo y demás. Eso lo que vimos es que no tenía mucho sentido, entonces intentamos trasladarlo a España y hecho profesionalizado, con una empresa, con unos estándares de calidad y demás. ¿Y por qué? Porque al final veíamos que la gente se está moviendo cada vez más a las grandes ciudades, que había una necesidad habitacional que iba a venir, y hoy nosotros más o menos operamos unas 1.500 habitaciones en este formato, en Madrid, Barcelona y Málaga y Valencia. Y veíamos que eran ciudades donde hay una densidad muy importante y que requería de eso, ¿no? Y ahora nos encontramos es que hemos cubierto una necesidad que probablemente había una demanda y que no se estaba cubriendo o por lo privado o por instituciones públicas, y lo hemos ido haciendo. Luego nos surgió el boom de los service apartments, ¿no? Y vimos que había una necesidad, y yo soy hotelero, me siento absolutamente hotelero, ligado a la hostelería, siempre he trabajado en hoteles, y vimos que había una demanda de actividad, de pernoctar, de gente que no cubrían los hoteles, ¿no? El irte con tu familia, y si tienes hijos y demás, tienes que coger 2 habitaciones, vas con amigos, pues ese... Entonces empezamos y vimos esa demanda, y abrimos, y ahora estamos operando pues 3 edificios de apartamentos turísticos en la Gran Vía de Madrid y en otras ciudades, Sevilla, Málaga, Barcelona, y fuera de España también estamos operando, ¿no? Luego vimos la demanda y fuimos viendo así de la demanda y dijimos, oye, ¿por qué ahora hay el boom de los hoteles? El sector turístico siempre nos atraía, todo el equipo es hotelero, y dijimos, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Las cadenas están yendo al lujo, ¿no? Todo el mundo está diciendo, oye, yo quiero el lujo. Bueno, oye, ¿qué pasa? Que solo viajan los que van al lujo. Entonces empezamos a lanzar la marca Malacuna para enfocarnos al sector de hostels, pero un hostel divertido, transgresor y demás. Y luego la marca Kea, ¿no? Que es la marca de hoteles, pues donde queríamos un poquito de hacer el guiño de lifestyle y de concepto de calidad-precio, que sea para cubrir una demanda que entendemos que donde ahora vemos que se está yendo mucho al lujo, y que va muy bien porque Madrid está focalizada a eso, pero no olvidemos que no solo viaja el lujo, ¿no?
Y ya para finalizar, lo último que hemos lanzado, vimos hace tres años, y lo que decía Laura, que además Laura nos une vidas pasadas, ¿no? Tenemos una muy buena relación en lo personal y profesional. Hemos hecho caminos por separado, nos conocimos en el sector turístico, en los hoteles, y luego nos hemos vuelto a reencontrar en el sector de healthcare y del senior living. Y hoy os encontráis aquí, ¿no? Y hoy nos encontramos aquí, que nos ha hecho mucha ilusión, ¿no? Y entonces vimos hace como 3-4 años, vimos la necesidad del senior living. Pero un concepto que lo veíamos, como decía Laura, en Francia, muchos operadores en Francia, en España no hay operadores, o no consideramos que hayan unos operadores muy profesionales en este sector. Veíamos cómo funcionaba en Miami, en Estados Unidos, que allí también está muy institucionalizado. Y creemos, y empezamos a dibujar los requisitos que tenía que tener un senior living y cómo veíamos el senior living urbano, vacacional y las necesidades del mercado. Absolutamente alineado con Laura, es un mercado que está para desarrollar, que vamos a vivir lo mismo que hemos vivido nosotros personalmente en el co-living hace ya unos años, cómo ha ido evolucionando el co-living. Estamos seguros que sucederá lo mismo en el senior living, donde la gente quiere disfrutar, pasarlo bien, comunidad. Creo que la comunidad cada vez es más importante en nuestras vidas, la flexibilidad es cada vez más importante en nuestras vidas y que, yo siempre digo, ¿no? En el senior living encuentro que España es la Florida de Europa, donde hemos tenido la suerte en los últimos 50 años todos los europeos venir a pasar las vacaciones a España, pero recurrentemente, en donde muchos ya consideran que España es casi su segunda residencia o su primera residencia. ¿Y dónde se van a querer jubilar? ¿No? O sea, ¿qué queda, Carlos? Laura, mucho por hacer, de lo que se tiene que construir como senior living en nuestro país, a diferencia de los países nórdicos. ¿Qué tanto por ciento de senior living, por ejemplo, se está construyendo? Se está pensando que para el 2025, hablamos de esos datos económicos, ¿cuál es ese balance que hacemos en el año 2025, primer trimestre? Creo que estáis ya abordando los datos, Laura, estáis ya trabajando en ellos. ¿Qué se espera realmente? O sea, en este primer trimestre no va a haber tanta inversión como el año pasado, pero creemos que a lo largo de todo este 2025 sí que vamos a tener muchos desarrollos ya, porque ya hay bastantes joint ventures que se han ido creando a final de año y a principios de y que sí que van a hacer que desarrollen muchos proyectos. La verdad es que el foco, como bien decía Carlos, también es muy en costa, por lo que decíamos, porque el extranjero es el que más interiorizado lo tiene y sobre todo porque ellos son los que buscan modelos como este de sociabilizar, de nuestro nivel de vida, sin duda. Porque se está mejor en la playa, ¿no? Efectivamente. Los que vienen de fuera lo saben, ¿no? También nosotros. Pero también será necesario en las ciudades, ¿no? En los próximos años. O sea que hay... En la parte urbana también hay proyectos, y cada vez más. Por ejemplo, en Madrid, ¿hay algún proyecto? Cuéntanos, algo que podamos visualizar, que sea visible. Sí, en Madrid, ha habido varios desarrollos en los últimos meses, pero está habiendo cada vez más. Aquí la diferencia en Madrid es un poco de dónde viene el operador, ¿no? Porque estamos viendo, como bien decía Carlos, que no hay muchos operadores y entonces lo que sí que hemos visto es que hay operadores de residencias geriátricas tradicionales que están desarrollando modelos híbridos y que a lo mejor lo que buscan más es vaciar una cama hospitalaria, que al final cuesta mucho y conlleva mucho asociado, y hacer como una especie de sitios de recuperación intermedia que al final lo que hacen es que se plantean como senior living. Luego tenemos otro concepto que es mucho más hotelero, en el que operadores hoteleros lo que están haciendo es desarrollar apartamentos para personas que quieren irse
precisamente por lo que comentábamos, porque de repente han tenido un detonante, como puede ser que se me hayan ido todos mis hijos, me he quedado sola, vivo en una casa muy grande y me prefiero ir a un apartamento donde además me vaya a lo mejor con algún amigo o ya conozca gente que le está yendo muy bien y que sí que está viendo que le funciona. Sin duda eso también se está desarrollando y ahí lo que tenemos que también analizar muy bien es el tipo de uso del suelo, porque el uso nos afecta muy mucho a qué podamos desarrollar, ¿no?, en ese suelo. Y eso depende de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma ha ido regulando de una manera diferente este tipo de concepto. Y esa es la parte también que cada operador, cuando se plantea desarrollar un concepto como este, tiene que ver y analizar. Perdóname. No, te iba a decir, Laura, es muy difícil, ahora que hablamos de ese suelo, conseguir un suelo que sea finalista para este tipo de residencias, de senior living. Sí. ¿Es difícil? Es difícil porque todavía no hay, como te decía, una regulación específica de este tipo de suelo y de este tipo de modelo. Entonces, tú puedes adaptarte a lo mejor en un suelo residencial, puedes desarrollar este tipo de modelo, pero también en un suelo dotacional. Pero en el suelo dotacional o de equipamiento te exigen que tengas unos determinados requisitos. Pues, por ejemplo, que tengas un nivel X de personal y que sea mucho más asistencial, y entonces ya nos alejamos un poco del hotelero. También podemos desarrollarlo en un suelo terciario hotelero en el que sí que puedas hacer algo mucho menos sanitario, y entonces esa es la parte que todavía le falta a las administraciones públicas por regular. Y eso tiene que venir ya. De hecho, Madrid ya ha hecho un avance y ya lanzó el año pasado un reglamento un poco abierto de cohousing en el que podrían entrar este tipo de modelos, y que de hecho hay alguno que ya ha entrado. Por ejemplo, las Arcadias en La Moraleja va con este tipo de regulación, pero eso es lo que todavía nos falta en este tipo de concepto. No sé si diseñarán Senior Living. En el estudio de arquitectura Arquit, Juan Juárez es gerente de unidad de negocio internacional. Juan, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Tú de aquí, de Madrid? Yo de Madrid. En el fondo, familia gallega, pero mi marido no deja de decir que diga que soy medio gallego. Bueno, pues nada. Oye, impresionante, ¿no? Un estudio de arquitectura Arquit, que tenéis premios además, sobre todo en oficinas. Tenéis grandes premios. Tenemos en oficinas, sí, y con un modelo, además, un modelo interesante. Hablamos de Ficus Office. ¿Qué es Ficus Office? Bueno, Ficus Office es realmente nuestra oficina, que fue un poco un reto, que se convirtió en muchísimo más reto, porque de hecho fue cuando nosotros apostamos por crecer. Eso fue diciembre de 2019, nos metimos en la reforma y la inversión de una nueva oficina, estalló el COVID 3 meses después, nos fuimos todos para casa, empezamos a colapsar evidentemente en la oficina, pero luego todo resultó maravillosamente bien. Sí. Y lo que pasa es que hicimos una oficina que respondiera un poco a las necesidades que nosotros teníamos. Nosotros somos un poco atípicos porque el estudio de arquitectura como tal es un estudio que pertenece a un grupo, ¿vale? Se origina como estudio de arquitectura al uso de toda la vida, 2 socios en origen, un estudio chiquitito, y lo que pasa es que casualidades de la vida encuentra un nicho de mercado y empieza a crecer, ¿vale? Y se relaciona con este grupo internacional, que es una ingeniería belga. Y entonces, ya cuando hacemos esta oficina Ficus ya pertenecíamos, y entonces había que satisfacer necesidades de un grupo internacional, necesidades de ingenieros, necesidades de project managers, necesidades de arquitectos, necesidades de todo el departamento de finanzas, marketing y demás que nosotros teníamos. Mucha gente hablando. Y luego, bueno, ciertas aspiraciones un poco también nosotros que teníamos, en las que no creíamos que la oficina del futuro, las oficinas, pues tuvieran que ser oficinas al uso y ya está. Tenía que ser algo más. Y en ese nació ese modelo. Y entonces nace nuestro modelo de oficina Ficus como una especie de oficina que es algo más, porque al final sí nos sirve como espacio de trabajo, pero luego es un espacio que desmontamos y nos sirve para montar nuestros saraos, por así decirlo, pero lo cedemos como espacio de eventos, y luego organizamos todo el evento un poco corporativo o incluso iniciativas relacionadas con el mundo del arte y arquitectura,
que somos un poco los que más empujamos por esto desde la oficina, y pues con motivo de la semana del Open House, de la semana de la arquitectura y demás, pues nos traemos artistas de cualquier lado del mundo a hacer alguna performance en directo, que su arte se relacione con pues la proyección y la trayectoria del estudio de arquitectura, y bueno, y de alguna manera incluso abrimos las puertas al barrio, y el barrio puede disfrutar evidentemente de esos días que hacemos algo diferente, que si nos quieren conocer nos conocen fenomenal, y si solo quieren conocer lo que ocurra ese día en la oficina, pues nos conocen y ya está. Es una oficina interactiva. Tiene que ser una oficina interactiva. Tiene que ser una oficina. Claro, vosotros, un estudio de arquitectura, ¿cómo se ve la arquitectura desde vuestro punto de vista y cómo se comienza? ¿Qué es lo que pasa en esa creatividad vuestra para decir, quiero hacer un modelo diferente de oficina? ¿Cómo se genera un modelo diferente de oficina en el tiempo en el que estamos, en los tiempos en los que estamos, en esa oficina de futuro? Pues en esa oficina del futuro nosotros realmente enfocamos ya los proyectos muy parecidos. Evidentemente luego hay cierta casuística que tú tienes que resolver según el sector, ¿no? La oficina te requiere ciertas cosas. Pero hay una cosa que nosotros aprendimos y que y los socios desde el origen del estudio tuvimos claros, es que el mundo estaba ya cambiando drásticamente, que el mundo de la arquitectura no tenía absolutamente nada que ver con lo que era la generación de nuestros padres, nuestros abuelos y demás, y que el cliente que nosotros íbamos a tener delante demandaba otro tipo de requerimientos. Entonces, nosotros desarrollamos, y de hecho la socia fundadora y la directora creativa del estudio, que es Begoña, conformamos una metodología en la que hay una parte creativa que es fundamental, pero esa parte creativa siempre va asociada a una metodología de gestión. Nosotros no afrontamos un proyecto sino con únicamente creatividad. Uh-huh. Hay una gestión en la que el proyecto se tiene que resolver de acuerdo a los clientes que tú tienes ahora, que son clientes, como buenamente estamos viendo ahora en la mesa, que son operadores, uh-huh, que son fondos de inversión, uh-huh, y donde ya no son el cliente que tú tenías antes. Uh-huh. Y en el mundo de la oficina te ocurre exactamente igual, en el mundo del hospitality te ocurre igual, healthcare 3/4 de lo mismo, y entonces es verdad que nosotros arrancamos los proyectos todos, que dirás, qué barbaridad, y entonces sientas a 30, 40 personas a la vez a arrancar un proyecto, pues lo hacemos. No voy a decir cómo, porque digo demasiado y es secreto profesional, pero es verdad que es una cosa que al final primero nos sentamos con un cliente, ya sea fondo, el operador o los intermediarios que nosotros consideremos que tienen voz y voto en ese proyecto, aunque no sea tu cliente directo, pero sabes que tiene voz y tiene peso en luego cómo se vaya a desarrollar. Y cuando tienes esos requerimientos, luego evidentemente en el estudio desarrollamos las propias inquietudes que aparte del cliente tú quieres desarrollar y quieres solventar como reto profesional. Y entonces luego esas 30 o 40 personas se sientan y empiezan a bombardear. Eso nos hace evidentemente afrontar el problema desde muchísimas perspectivas que a lo mejor tu cliente o 5 personas que se hubieran sentado a resolver ese proyecto pues no lo hubieran pensado. Te hace abrir evidentemente la mente muchísimo más. Luego todo eso hay que filtrarlo, hay que cribarlo, hay que reorientarlo y hay que ver realmente pues en una planificación, de acuerdo a no queramos decirlo no, un budget, un presupuesto, pues cómo evidentemente de viable y de posibles de implementarlo, un tema de hoja de ruta de permisos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues de alguna manera es como nosotros arrancamos los proyectos y luego es verdad que se conforma el equipo y el equipo luego desarrolla, en base a todas esas necesidades que se han planteado, el proyecto. Y al final de ese proyecto nosotros hacemos un ejercicio de lessons learned o de lección aprendida al final, donde vemos qué se ha perdido y qué no se ha perdido en toda esa, vamos a decir, recorrido del proyecto. No para evidentemente flagelarnos, pero bueno, pues para evidentemente decir qué salió bien, qué salió mal, qué pasó. Uh-huh. Hubo un cambio en la directriz o hubo un cambio en la necesidad del proyecto. Pues cuando tienes un cliente industrial hay muchas veces que te das cuenta que la propia demanda del mercado te cambia radicalmente el proyecto. O sea, tú estás a lo mejor construyendo y dices, acabo de levantar la estructura de una nave o de unas oficinas y de repente te dicen que cambies, que es la mitad de lo que tenías que hacer. Y dices, primero colapsas, luego piensas y después reorganizas absolutamente todo para evidentemente dar una solución, ¿no? Pues bueno, tú cuando te enfrentas a un tema de oficinas, pues también un poco lo que haces es eso, ¿no? Es entender qué modelo de negocio llevan ellos, qué modelo de recursos humanos pretenden implementar, hacia dónde estamos un poco yendo. Hemos visto el teletrabajo 100%, las cosas híbridas, ahora de repente todos volvemos a la oficina en mayor o menor grado. Hay muchísimas tendencias, pero es verdad que también hay que saber entender un poco lo que va a quedar o lo que realmente ha funcionado y no ha funcionado, ¿no? Y en el mundo del healthcare 3/4 es lo mismo, y me alegra escuchar lo que estoy escuchando porque
Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, porque el mundo evidentemente está cambiando y todos esos modelos que vosotros estáis ahora mismo diciendo, pues es una pena porque la administración pública va muy lenta, pero sí. Pero evidentemente son cosas que han llegado para quedarse y que antes o después, queramos o no, evidentemente son proyectos que a día de hoy desde la oficina evidentemente afrontamos, y ahora es una pena porque son más viabilidades técnicas. ¿Qué pasaría si? ¿Podría hacer? ¿Y si le cambio el uso? ¿Y si habría alguna salvedad? Son muchas respuestas, o sea, son muchas preguntas sin respuesta a veces, Juan. Respuestas tienes, siempre. Sí. Lo que pasa es que a veces la respuesta hace que el proyecto no salga adelante. Se condicione. O que verdaderamente ya no salga adelante, pero no porque no se pueda, sino porque muchas veces planteas muchos riesgos, que es una de las cosas que siempre nosotros planteamos a un cliente. Le decimos, estos son todos los riesgos, yo te puedo minimizar hasta aquí, pero hasta aquí es donde yo puedo llegar como profesional y como técnico. Si esto te encaja, pues evidentemente el proyecto sale adelante. O sea, nosotros estamos cansados de hacer dosieres y viabilidades que al final la gente presenta a su board, a su equipo de steering committee, para ver si luego la inversión evidentemente sale adelante, ¿no? Pero muchas veces evidentemente las cosas no salen y me da pena porque es... porque no somos ágiles, porque no somos rápidos. Son más rápidos en otros países, hablando de este tipo también de proyectos que vosotros hacéis, porque decías, nuestra empresa tiene origen en Bélgica, y entiendo que tú has viajado mucho a nivel internacional, has vivido en otras ciudades que no es Madrid o Barcelona, has visto mucho. ¿Qué nos ocurre? ¿Cuál es la diferencia con esos países, hablando del mundo de la arquitectura, con España? ¿O en qué nivel nos encontramos nosotros? Yo hablo desde mi perspectiva personal ahora, Juan Juárez, que no se tome como generalización, porque no es así. Pero creo que ningún país va más o menos rápido que nosotros. En general, Europa es un país terrible, un continente terriblemente burocrático. De hecho, es una pena porque a nivel inversión extranjera se nos está viendo y empezamos a aparecer en informes y en reportes como un continente que empieza a no ser atractivo por tema de permisos, por tema de burocracia, etcétera, etcétera, lo cual me da muchísima pena porque evidentemente, personalmente en nuestra oficina somos internacionales, pero nuestro vamos a decir, operativa es Europa. Entonces, leer ese tipo de cosas lo único que hace es ponernos como una moto en la oficina, porque tenemos que evidentemente pensar en si esto verdaderamente sigue así, cuál es el 2.0, porque evidentemente entonces Europa presenta un problema que no nos va a resolver nuestro crecimiento, nuestras aspiraciones, nuestra ambición como arquitectos, evidentemente, ¿no? Pero en general Europa es lenta. Lo que pasa es que hay ciertos países que han ido o que han sido más, vamos a decir, punteros en ciertas cosas, o que han avanzado antes en otros sectores, pero son lentos. Las burocracias son lentas en Europa. La gran mayoría de los países, Alemania, o sea, si tú ves los permisos, o Bélgica, o sea, los permisos son 6 meses. Como mínimo, si no tienes un permiso complejo, en el que la autoridad no entiende algo, o te metes en un proceso complicado en el que entras en cambios de usos, o estás cambiando algo y no entras por el protocolo habitual. Entonces, en cuanto te sales de lo normal, de lo habitual, es un drama, pero da igual donde vayas. Entonces, la diferencia que tienes un poco entre España y los países nórdicos es que los países nórdicos culturalmente han evolucionado de una manera distinta a lo que han hecho los países del sur, pero yo personalmente nos veo igual de lentos en Europa, los de arriba que los de abajo. Así. Bueno, pues me alegra decir, escuchar eso, porque, bueno, pues es interesante también esa visión, decías, tu punto de vista, muy interesante, muy importante. Voy a abrir la mesa a una pregunta que os quería hacer. Hablaba de la lentitud en la burocracia, decíamos, bueno, tenemos también un contexto geopolítico, aunque nos ha acompañado la bajada de tipos de interés, pero claro, siempre hay retos y oportunidades, pero también hay riesgos, ¿no? ¿Cuál es el principal riesgo en el que nos enfrentamos este año? Voy a empezar, Carlos, por ti. El sector en el que trabajáis vosotros, por ejemplo, estamos hablando de este, no sé si llamaros, en este caso casi un marketplace, ¿no? ¿Cuál es el principal riesgo que ves en este momento, en el 2025, en el que, bueno, puede cambiar el ciclo inmobiliario en un momento determinado? ¿Cuáles serían? Bueno, yo aquí, como me dedico a las dos patas, aquí hay que ver exactamente qué está pasando en el entorno americano, por toda la parte turística, por todos los clientes que vayan a venir. La paridad euro-dólar está cambiando y la situación económica está cambiando, por lo cual sí es cierto que nosotros tenemos un mercado, o operamos en mercados donde tenemos un cliente muy americano,
y eso nos puede estar afectando en algún aspecto, ¿no? La bajada de tipos de interés para todo lo que son inversiones afecta positivamente. Sí que tenemos otro reto, y como decía antes también Laura, es cuando hablamos del senior living, al igual que cuando hace unos años hablábamos del co-living y íbamos a los bancos a financiar operaciones o con fondos de inversión o con no acababan de entender que era el co-living, y al final pues era más un build to rent, edificios y no sé qué tal, no entendían muy bien y eso costaba financiar. Ahora sí que los bancos están empezando a preguntarse, ¿no?, cómo financiar un senior living, cuál es el modelo de negocio. Pues esta sería la parte, por un lado es la parte turística, la parte americana, el sector americano, y también cómo vaya evolucionando la guerra en Europa y qué está sucediendo en Europa. Y luego es toda la parte de inversión en España, que como bien decíais antes, ¿no?, somos muy lentos en muchas gestiones. Cuando a mí me plantean algún tipo de inversiones o planteamos algún tipo de inversiones, siempre nos van a cambiar las reglas del juego dentro de un año, dentro de 2 años, cómo lo presentamos. Es el mensaje más escuchado cuando vienen a los inversores y les tienes que convencer de que inviertan en España o en Madrid. Sí. Quizá Madrid sería algo distinto, ¿no? Pero sí en general, ¿no? Y luego cuando empiezas a hablar de apartamentos turísticos o de senior living o de co-livings, no es lo mismo la regulación en Barcelona que en Málaga, que en Madrid, los cambios que hacen algunas instituciones políticas a media partida del juego, porque hay elecciones entre medias, pues empiezan a dar titulares en el cual que luego es simplemente ruido en algunas ocasiones, en algunas son cambios regulatorios rápidos, sin quizá una reflexión muy profunda, y luego sin algún resultado apropiado. Esas cosas sí que al final nos afectan, ¿no? Nos afectan. Guillermo, hablando de Gradual Homes, de este modelo, ¿veis algún riesgo en el entorno en el que os movéis? Sí, yo el principal lo veo en la oferta. Sí. Nosotros cuando creamos esto decimos, queremos que haya que el mayor número de casas y el mayor número de personas vengan a ver nuestro modelo. Pero la realidad es que cuando te vas a ver, para el ámbito en el que nosotros operamos, que estamos entre 200, 400.000 euros, insisto, nuestra intención es ayudar a gente a acceder a su primera vivienda o a su vivienda y demás. Cuando te vas a ver ese segmento, y nosotros que aún somos algo novedoso y que en el fondo estamos empezando a ser un nicho, cuando la gente te trae las viviendas, muchas veces no llegas a ellas, porque está tan rápido y la venta se hace tan rápido en determinadas zonas, sobre todo en las ciudades donde estamos operando, que cuando vas a analizar la operación en conjunto, la casa ha volado o se ha vendido con un método tradicional, o incluso pues ha venido alguien y la ha comprado al contado, ¿no? Entonces es cierto que la limitación de oferta, suponiendo que nosotros vamos a un porcentaje de esa oferta, nos afecta. Si hubiese más oferta y las compras fuesen más pausadas, incluso con los precios que está viendo, que están elevándose, yo nunca sé si es caro o barato, lo que digo es que los precios están más elevados que antes, pues obviamente dificulta el que puedas entrar, porque igual no están ni a lo que tú consideras que es mercado, ¿no? Nosotros al final estamos comprando una vivienda que el precio tiene que estar a mercado. Esa sería una. Y antes hablábamos también del tema de tipos. Esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Y de hecho yo no tengo una respuesta a eso. Puedes entender que cuando han subido los tipos tan rápido hace un año, antes de empezar a bajar, la gente tiene menos posibilidades de acceder a una hipoteca, porque es más cara, ¿no? Y es verdad, pero a la vez ahora pues decir, se están empezando a rebajar los tipos, nosotros tenemos más interesados en nuestro modelo, cuando podrías pensar hay más gente que es capaz de optar a una hipoteca y no necesita una alternativa como la nuestra de acceso a gradual, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sabes bien, en el fondo no hemos hecho una regresión para medir cómo afecta esa bajada a nuestro modelo en sí, porque hay otras muchas variables que no controlamos, ¿no? Por el lado de inversión, obviamente que bajen los tipos, se supone que va a facilitar porque es más fácil endeudarse y demás. Pero ya sobre todo la parte de la oferta de viviendas, para que gente llegue y vaya con nuestro modelo y nos traiga esa vivienda y podamos llegar a decirle, oye, pues en esta vivienda podemos aplicar nuestro modelo. Laura. En nuestro caso, el reto fundamental es el ajuste entre oferta y demanda. La demanda es mucho más alta que la oferta, y sobre todo en el caso de residencias donde ya ahora mismo con el ratio que exige la Organización Mundial de la Salud, que es
que es de 5, ahora mismo estamos en un 4,02 y esto ya supone un déficit de camas de más de 100.000 camas. ¿Esto qué supone? Que en los próximos 3 años tendrían los inversores y los operadores que hacer una media de 68 proyectos de residencias por año. Por año, 68 proyectos. Y esto supondría 750 millones de euros al año. Esto es una barbaridad. Entonces, ahí sí que necesitamos, por un lado, la colaboración público-privada, sin duda, y lo que decíamos antes, también un marco regulatorio que al menos deje que los inversores privados puedan desarrollar este tipo de proyectos, porque se necesitan muchísimas camas. Y la idea es que no iríamos a mejor, o sea que en 2030 seguiríamos teniendo este déficit de 100.000 camas o un déficit superior, con lo que tendríamos que ser muy activos y sobre todo dejar que los inversores privados, ya que se están interesando mucho por este sector, puedan desarrollar este tipo de proyectos. Juan, Arcade. Sí. Tenéis un proyecto, el primer proyecto desarrollado por vuestro departamento de divulgación de ARKIT, ¿correcto? Estáis celebrando ciclos para hablar de todo esto, ¿no? Y de muchísimas cosas más. Y el próximo creo que es el 25 de marzo, a las 7 en el Roca Madrid Gallery. Sí. ¿De qué vais a hablar allí? Pues por poner un poco en situación y en contexto... Tenemos muy poquito tiempo, pero... Bueno, voy muy rápido. Arcade es un ciclo de conferencias que nosotros estamos promoviendo y diréis, pues otro ciclo de conferencias más. Pues ¿qué me vas a contar, no? Realmente es un ciclo de conferencias que está organizado y promovido por arquitectos, pero no está hecho para arquitectos. El objetivo es traer y montar una mesa redonda, y en esa mesa redonda traer a otros ponentes, evidentemente, que nos aporten un conocimiento que sea un poco más diferente, aunque haya evidentemente un portavoz que sea arquitecto, y que evidentemente vaya a divulgar, a enseñar, a concienciar evidentemente a la gente sobre las temáticas que nosotros elijamos. Este año hemos apostado por evidentemente sostenibilidad, y lo que pasa es que en la temporada que nosotros hemos hecho, que vamos a hacer tres conferencias que le seguirán luego una publicación digital ya mucho más conformada y escrita y demás, pues hemos empezado primero por quizás más un poco el pensamiento del no hacer. Ahora en esta segunda ronda vamos a como recargar, es decir, ya dejamos a un lado el no hacer, el dejar de hacer cosas, como recargar. Y bueno, y que nos vamos y que terminamos y que vayan. No nos queda para por el ejemplo, pero ya lo haremos en otra ocasión. Laura, gracias. Juan, gracias. Carlos, gracias. Guillermo, gracias. Un placer. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos aquí la semana que viene a partir de las 11 el próximo miércoles. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El cielo de Madrid te espera en Inhala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inhalaterraza.com. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán?
Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. En reunión este jueves en Moscú entre Rusia y los enviados especiales del presidente Donald Trump para abordar la propuesta de tregua aceptada ya por Ucrania. Desde el Kremlin no descartan que Putin, que se reúne hoy con Lukashenko, celebre alguna reunión más. Tampoco descartan que pueda hablar por la tarde por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump. Sobre el terreno, el ejército ruso da por liberada la ciudad de Sudjaz, principal